Bueno, ok. Eh, bueno, primero comentarles que nosotros somos un holding industrial, ¿sí? Que es el grupo ETEX. Es un holding que nació en Bélgica, ¿sí? Nosotros tenemos dentro de ese paraguas de empresas a Durlock, con las placas de yeso, con las masillas, con los perfiles ahora, con, bueno, todos los elementos para el sistema constructivo en seco, ¿sí? Puede ser drywall o también en steel. Tenemos Eternit. Antes Eternit era conocido por sus placas de fibrocemento, ¿sí? De Superboard. Ahora Superboard está dentro de Durlock, bajo el nombre o el negocio de Durlock. Y después está la línea de protección pasiva Promat, ¿sí? Que en sí lo que se encarga es de dar soluciones por ahí un poco más específicas para algunos nichos, ¿sí? Y donde si necesitamos compartimentar a alta temperatura, etcétera, vamos a ir a esta línea de negocio que se llama Promat. Bueno, bien. Hoy vamos a ver tipologías de los sistemas constructivos en seco, requerimientos técnicos y normativos. Y después, sí, para el próximo módulo, el de la semana que viene, vamos a estar viendo sistemas y soluciones exteriores. Así que arranquemos. A ver, acá hay una primera diapo en la que estamos hablando de los beneficios de el drywall o la construcción en seco, ¿sí? Versus por ahí una construcción en mampostería. Acá lo importante de tener en cuenta es que la economía en los tiempos, ¿sí? O sea, es un sistema más rápido, es un sistema más liviano. Esto es importante considerarlo porque si nosotros tenemos un sistema más liviano por metro cuadrado, seguramente también tengamos una reducción de costos en las estructuras, ¿sí? Últimamente estamos viendo que la construcción se hace mixta, ¿sí? Por ejemplo, todas las estructuras se hacen en hormigón y después todos los herramientos se hacen en Durlock o Drywall, en realidad. Estaría bien dicho en Drywall, pero yo uso el genérico, ¿sí? Em, entonces, bueno, también pensar que es un ahorro de costo de materiales en la estructura si yo voy a tener paredes que pesen menos por metro cuadrado. Asimismo, el tema de la velocidad de obra, ¿sí? Y después, un tema muy importante que tiene que ver con la aislación acústica, ¿sí? Al trabajar de una manera que es en capas, ¿sí? Masa, resorte, masa, que lo que sería una placa de densidad más una aislación y otra placa, si ahí es donde está la masa, después el resorte y la masa, tiene mayor comportamiento acústico más que un muro que sea homogéneo, ¿sí? Por ejemplo, un tabique de hormigón o uno de ladrillo. Eso es importante como para tener en cuenta. Ahora, acá vemos el típico muro, la típica tabique, diríamos, en seco, ¿sí? Y acá es importante repasar todo el concepto. En sí, un tabique en seco es un frame, diríamos, ¿sí? Una solera que va a tener sus montantes cada 40 y cada 60, o cada 60. Va a depender un poco de la colocación de la placa, o sea, si la pongo de manera horizontal o si la pongo de manera vertical. Va a tener una banda acústica abajo de la solera, ¿sí? Justamente para evitar o para hacer el corte, ¿sí? De aislación acústica por impacto. Va a tener una aislación. Esta aislación puede ser, este material aislante puede ser lana PET, ¿sí? Lana de poliéster, puede ser lana de vidrio, puede ser celulosa proyectada. O sea, hay un montón de cosas que podemos utilizar para utilizar material aislante. Después puede ser panel, ¿sí? Lana de vidrio de alta densidad, por ejemplo, 35 kilogramos por metro cúbico, ¿sí? Distintas cosas. Acá lo importante es llevarse el concepto de que necesita una aislación acústica, es parte del sistema, porque después estos muros, si no, van a tener una aislación de decibeles muy, muy bajos y no va a performar bien. Después va a tener tornillos T1. Esto es importante porque para que también se entienda que el tornillo T1 lo que hace, siempre que pienso en un tornillo T1, es para estructura, ¿sí? Son fijar las soleras y las montantes, ¿sí? Y después aparece el tornillo T2,
en el caso de, bueno, quiero fijar las placas a la estructura. Después, un poquito más adelante, vamos a ver que hay otro tornillo más, que es el tornillo T3, que en sí lo que va diferenciándose es en su largo, porque si yo tengo varias placas, necesito un tornillo más largo justamente para que esas placas queden como agarradas a la montante, ¿sí? Siempre todo va fijado mecánicamente a la estructura, no es que una placa se pueda agarrar de otra. Muy importante es esta última referencia, que es la número 8, que es el sellador. En sí, todos los sistemas cuando se prueban, ¿sí? Cuando se hacen los ensayos, tienen un sellador eh, poliuretánico. En este caso nosotros tenemos el Promacil, que es de Promac, que lo que hace es sellar todo el perímetro de el tabique. ¿Para qué me va a servir esto? Para el control de humos, para que, no es que complementa, es todo el sistema de resistencia al fuego, ¿sí? Y acá aparece este simbolito, que lo que significa es que la placa en la que estamos trabajando, que estamos hablando ahora, que es la estándar, sirve para paredes y también sirve para cielos rasos. Vamos a ver algunas que no sirven para cielos rasos, así que les diría que esta y una más nada más sirven para cielos rasos. Un video de el tema del sellado. Esto es importante para que se entienda en dónde va el sellado, ¿sí? No es en el tomado de juntas, porque el tomado de juntas entre las placas, ¿sí? Va a tener justamente su tomado de juntas. Pero en todo lo que tiene que ver con la unión entre la placa y el cielo raso o la losa o entre una pared, por ejemplo, de mampostería y un tabique que llega, necesita estar sellado, ¿sí? Eh, Cuando llegamos cuando empezamos a poner la primera placa o cuando estamos llegando a la losa, siempre vamos a dejar un espacio, ¿sí? Para que justamente un centímetro y medio, para poder poner ese sellador. Bueno, acá aparece la pared mixta, dice, en realidad, dice mixta porque de un lado tiene una placa RH y del otro lado tiene una pared estándar, una placa estándar. Acá puede haber un montón de combinaciones y siempre lo importante es llevarse como la idea, no tanto después cómo lo construyo, porque después salir a construirlo o buscar un detalle no me lo pueden pedir a mí. Eh, pero es, bueno, me llevo el concepto de que cuando pasa un caño, yo necesito que haya una placa RH, ¿sí? Resistente a la humedad, de cada lado. Acá tenemos un pequeño plano que justamente lo que dice es, bueno, en el lugar de la ducha voy a poner una placa RH y del otro lado RH, y por ejemplo voy a utilizar una mixta en el caso de esta pared, ¿sí? Que nosotros por diseño podemos suponer que, o sea, si tenemos todos los actores integrales, ¿no? de nuestro proyecto, o sea, la estructura, las instalaciones, etcétera, puedo saber que por ahí no va a pasar un caño, entonces puedo poner del lado que requiere una resistencia a la humedad, pongo una RH, del lado que tengo una situación en seco, como puede ser este eh, pasillo, que por ahí es un placard, pongo estándar, ¿sí? Em, Ahora, la composición en sí del tabique termina siendo la misma. Voy a tener las mismas soleras, la misma lana, solamente voy a cambiar las placas. Una cosa muy importante es que para el cielo raso en espacios húmedos, bueno, en ningún lugar, pero menos en espacios húmedos, no voy a utilizar RH, ¿sí? No tengo que utilizar placa RH porque la placa de RH tiene una composición con un aditivo como más plástico, ¿sí? Entonces lo que justamente, que es lo que hace que no absorba la placa. Entonces, por un tema de condensación y de diferencia de temperaturas en el baño, lo que termina sucediendo es que se empieza a formar, empieza a condensar agua en la parte fría de arriba del cielo raso, muy poca, ¿sí? Pero empieza a suceder eso, empieza a mojar los tornillos, se pueden empezar a despegar las cintas, pues lo primero que se empieza a ver es que se oxidan los tornillos.
Entonces es muy importante porque la verdad lo que necesitamos es que no se acumule agua ahí arriba, porque el agua va a intentar salir. Y si no sale, va a empezar a cargar cada vez más el cielo raso. Entonces, cargar de peso, ¿no? Entonces es importante eso, que lo tengan en cuenta. Lo mismo sucede para exteriores. Nosotros tenemos una solución de semicubierto, específica para semicubierto. Entonces esto es lo mismo, no RH en cielos rasos. Cualquier cosa avísenme, si hay una duda o si quieren decir algo o algo que ustedes ven en las obras. Está súper abierto a debate. Bueno, acá aparece una siguiente tipología que en sí sería la pared doble. Las paredes dobles se pueden, nosotros acá la estamos mostrando con RF, ¿sí? Con una placa roja. En realidad uno las puede construir con placa estándar, las puede construir con RH, las puede construir, no sé, ahora vamos a ver con otras placas que se llaman extra resistentes, que son más densas. En sí es, bueno, yo tengo dos placas, que lo que voy a seguir haciendo es tener mi solera, mi montante, mi lana y mi banda acústica, mi sellador, pero cuando voy a ir a fijar esta segunda capa de placa, lo que voy a hacer es poner un tornillo T3, que era lo que les estaba comentando. En sí, necesito un tornillo más largo para que esta segunda placa que aparece acá, con este tornillo, llegue a la montante que tiene atrás. Eh, Importante esta aclaración de a qué resistencia al fuego llega. Una pared doble de 15 milímetros, doble de 15 milímetros de espesor, termina teniendo una resistencia al fuego de 120 minutos, ¿sí? Eh, Nosotros en el código de Cava, que entiendo que ustedes no se rigen por eso, pero para tener una referencia, no tenemos requerimientos mayores a 120 minutos. Y por ahí están en situaciones como bastante críticas, como pueden ser hospitales o, no sé, pisos, edificios de muchos pisos, etcétera. Si se necesitan más de 120 minutos, a veces termina siendo por un requerimiento del cliente o que por ahí puede ser, no sé, algo muy específico como una refinería, un laboratorio, un lugar que tiene inflamables, ¿sí? Entonces, bueno, esto sepan que existe como dentro de la norma, sepan que existe también la solución desde Durlock o desde Promat, pero se va componiendo obviamente los requerimientos entre la normativa, el cliente y lo que nosotros podemos ofrecer. Una cosa muy importante, como aparece acá en este simbolito, no se pone en sí en el cielo raso. No porque suceda lo mismo que pasa con la RH, ¿sí? Sino porque no tenemos ensayos de manera horizontal, ¿sí? Para hacer cielos rasos ignífugos. Importante también que una cosa es el comportamiento al fuego y la otra es la resistencia al fuego de la solución. En sí, todas nuestras placas tienen un comportamiento al fuego de baja propagación de llama, ¿sí? Donde lo que no llegan a ser ignífugos, ¿sí? Pero no se prenden fuego, no chorrean, no generan humos. Pero eso no significa que la placa en sí tenga una resistencia al fuego de tantos minutos. Lo que tiene la resistencia al fuego de tantos minutos es toda la solución, ¿sí? Es con su estructura, con su lana, todo eso complementa a decir, bueno, yo puedo, si pongo esta solución, voy a tener tanta cantidad de minutos de resistencia al fuego. Bien, estas eran las tres placas que veíamos ahora, ¿sí? De sistema de estándar, de RH y de RF. Como les comentaba, ustedes después pueden, por ejemplo, en el doble emplacado, pueden hacer un doble emplacado estándar si lo que necesitaran fuese, no sé, separar dos unidades funcionales, por ejemplo, y con una placa estándar sola les parece muy poco, o por requerimiento necesitan mayor aislación acústica. Eh, entonces, estos tabiques que se están viendo con doble emplacado en realidad se pueden hacer con todas las placas. Yo no se los muestro acá cada una de las opciones porque si no empezamos a duplicar mucha información, ¿sí? Y acá aparece algo así ya que se ve por ahí más en hoteles o en arquitectura más comercial, donde hay dos estructuras, ¿sí? Eh,
En sí, si me lo pongo a ver como de manera constructiva, lo que yo diría es que esta primera, este primer frame que se ve acá, ¿sí? Sería una pared asimétrica, por decir así, porque va a tener una placa de este lado. Cuando yo la vaya a construir, haría una placa de este lado, dos placas de este, y después le voy a estar sumando como si fuese una media pared, ¿sí? Voy a poner, puedo poner muy pegado esta solera y montante, o lo que puedo hacer es generar algún tipo de cámara de aire si me da el espacio también para el aislamiento térmico, acústico, etc. Esto ya se empieza a dar como es un requerimiento mucho más alto, ¿sí? Pero puede ser bueno en algunos proyectos porque por ahí lo que quiere es justamente o el propietario o em, el comitente, bueno, es decir, bueno, separar las estructuras porque yo quiero que cada propietario tenga su estructura, ¿sí? Porque por ahí un reclamo puede servir de decir, bueno, si yo agujereo acá, al fin y al cabo, y tengo solamente una pared que no tiene doble estructura, también estoy agujereando y estoy afectando la calidad del vecino, ¿sí? Eh, porque voy a hacer, por ejemplo, no sé, pongo una caja de luz o lo que sea. Entonces, esto también es una opción de decir, bueno, hago dos estructuras. Y después aparecen estas otras dos placas que se suman a las anteriores y que suman al mismo concepto de que uno las puede combinar, de placa extra resistente, que en sí sería como el upgrade de la placa estándar, ¿sí? La voy a utilizar de la misma manera, únicamente que esta placa tiene más densidad. Y después aparece la 4D, que sería como el upgrade de la RH. Y lo voy a utilizar para situaciones donde necesito o más resistencia, o más resistencia al impacto o al fuego, o acústico, pero por ahí en alguna situación, ¿no? No sé, de hospitales o de. Bueno, a ver, se puede usar en casas, nosotros lo especificamos para departamentos, etcétera. Va a depender siempre la calidad del proyecto o qué target tiene o qué presupuesto manejan para el tema del emplacado. Perdón. Pero en sí, lo que terminamos viendo sería como, bueno, está la estándar y la extra resistente para zonas secas y la RHI 4D para zonas húmedas, ¿sí? Después aparecen los espesores, ¿sí? Uno puede tener una placa de 12,5, una placa de 15, ¿sí? De cada una de estas placas que les estoy nombrando. Siempre digo lo mismo, no es para que ustedes se lleven todo anotado, sino para que sepan que toda esta información está, que está en la página, que está en los manuales, que me la pueden pedir a mí o al equipo del área técnica, o sea, está toda la información para que puedan especificar de la mejor manera, ¿sí? Bien, ahora, esto es lo que les estaba comentando antes. Acá tenemos un tabique interior de emplacado simple y cuando yo voy, por ejemplo acá lo tengo con estándar de 12,5, tengo un peso, tengo un espesor, una resistencia al fuego, etc. Ahora, cuando pongo esta misma composición de tabique, pero con extra resistente de 12,5 también, por ejemplo, bueno, sube su peso porque es más densa y suben sus decibeles, ¿sí? Aísla más. Pero, por ejemplo, el fuego, todo esto sale por ensayo, ¿sí? Tenemos ensayos que avalan. Ahora, si yo voy a una extra resistente de 15, va a subir también la aislación y va a subir la resistencia al fuego, ¿sí? Entonces, ahí es donde yo puedo empezar a combinar lo que necesito para mi obra. Bien, lo mismo sucede en locales húmedos. Va a ir subiendo su prestación dependiendo de los espesores y la densidad de las placas. Estos porcentajes que se ven acá, lo que significan es más o menos el aumento de costo entre una y la otra, ¿sí? Si yo ya estoy proyectando, no sé, trabajar con extra resistente, por ejemplo, por ahí digo, bueno, por un 6% más en costo, igual es bastante, pero un 6% más, eh, tengo tal otra prestación, ¿no? Es decir, bueno, tengo más resistencia al fuego. Ahora, hay una situación acá, que es, no sé si la vieron, que era esta. Eh, Acá en el análisis de costo, este tabique 4D
es más barato que este, pero es mejor la prestación. Acá pasa algo particular entre las placas, que en sí las placas no tienen tanta diferencia de valor. Pero lo que se termina sucediendo es que si vos pones placas especiales, ¿sí? Que son más densas en sí, o dobles emplacados, lo que puedes hacer es separar las montantes en vez de cada 40, cada 60. Y el tema de la perfilería es bastante costoso, o sea, su porcentaje de costo dentro del metro cuadrado es bastante elevado, ¿sí? Se lleva bastante valor. Entonces, si yo, en vez de poner por cada metro cuadrado 3 montantes, logro poner 2, termina sucediendo esta situación que es que más o menos en un costo de placas parecido, entre lo que es la RH y la 4D, bajando la cantidad de montantes, en sí me termina saliendo más barata hacer una solución que tiene una mejor prestación. Estos análisis que en los que nosotros trabajamos de costos después van variando un poco en la distribución porque nosotros no hacemos venta directa, ¿sí? Después uno tiene que ir por ahí a negociar o a ver un poquito cómo se ajusta más la realidad, pero bueno, esto es para que se entienda el concepto de que si yo puedo pasar a una placa especial que tiene mejor prestación, también voy a poder separar perfilería. La misma situación se está dando con los dobles emplacados. Pero acá una aclaración o una salvedad para poder mostrar esto. Este en sí es el concepto es el mismo, ¿sí? Va cambiando las placas, va habiendo mayor aislaciones y resistencias, pero acá aparece combinada, ¿sí? La primera placa es una placa estándar y la segunda placa es una placa extra resistente. Y esto se puede hacer también. Si yo por ahí, desde el lado del costo, es demasiado ir a un doble emplacado, de, por ejemplo, extra resistente, lo que yo puedo hacer es decir, pongo una placa estándar de base y pongo una placa extra resistente por fuera. Entonces, la placa más densa me va a quedar por fuera, por lo que voy a tener mejor comportamiento al impacto, ¿sí? Que para eso es más densa. Y también voy a tener este doble emplacado que me va a ayudar a la resistencia al fuego, a la aislación, etc. ¿Sí? ¿Vamos bien? Bueno, ahora pasamos a otra tipología porque antes estábamos viendo tabiques, ahora vemos la tipología de revestimientos. Revestimientos hay bastantes maneras de resolverlos. Acá yo estoy poniendo un ejemplo que se llama revoque seco, ¿sí? Que en sí lo que estamos haciendo es, tenemos como una placa, ¿sí? De yeso, pero no es estándar, ¿sí? Tiene otra composición, que se llama revoque seco. Eh, y lo que vamos a hacer es que si la pared que nosotros tenemos a revestir o a revocar, diríamos, está bien a plomo, yo puedo llanear la superficie o lo que puedo hacer es poner unas pepas de producto, ¿sí? Del adhesivo de revoque seco, y lo que hago es pegarla, ¿sí? La dejo a plomo, espero que se seque y le hago el tomado de juntas como si fuese una pared de Durlock común. Entonces, esto a mí me termina sumando velocidad y limpieza en la obra, ¿sí? Ahora, salvedades. Yo no puedo poner una placa de RS en una pared que va a dar al exterior, ¿sí? Una pared que delimita el espacio. Yo necesito, para poder hacer eso, yo necesito poner una aislación con una barrera de vapor. Y en la RS, o sea, con este tipo de revestimiento, yo no puedo poner una barrera de vapor porque acá lo estoy pegando. Entonces, para tip, cuando tengo un muro húmedo, ¿no? Que está adentro, es un interior, o sea, no da la pared al exterior, puedo poner RS, la puedo pegar. Si no, voy a necesitar ya ir a revestir con una perfilería, que puede ser de 35, ¿sí? Y una placa o estándar o RH, dependiendo del local al que va a responder, ¿no? O sea, no va a ser lo mismo revestir un espacio de un baño que revestir una mampostería del living. Bien.
Voy a mirar un momento el teléfono a ver si Néstor me dice algo. No. Bien, seguimos. Estoy Ok, acá, Laura, está todo ok. No, no ¿está quería todo interrumpir bien? ni cortarte la charla, No, 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 no. está perfecto, no hay problema. Bueno, bien, seguimos con otra tipología, eh, que es el cielo raso. El cielo raso de junta tomada. Acá vamos a ver en sí varias placas, pero lo importante es el sistema constructivo. ¿Qué? ¿Qué es lo que yo voy a tener? Voy a tener una vela rígida, ¿sí? Que la vela rígida es lo que me va a estar sosteniendo mi cielo raso, que va a estar conformado por una montante, ¿sí? Perdón, una solera de 35, que va a tener una montante, ¿sí? Que se va a encastrar, con 2 tornillos de cada lado, ¿sí? Para que no baile. Y la voy a bajar lo que necesite de altura de cielo raso. Después voy a tener mis vigas maestras, ¿sí? Que son estas, que se ven acá. Acá hay varias maneras de conformarlo, porque mi viga maestra puede estar fijada alma con alma, ¿sí? Con la vela. O un paso importante anterior, cuando yo pongo todas las velas, ¿sí? Porque primero voy a poner todas las velas y me van a quedar colgando, voy a poner un láser, ¿sí? Y las voy a poder cortar todas a la misma altura. Claro, está bueno cortarlas abajo porque yo ya me ahorro. Estar cortando la altura por ahí no es tan cómodo, entonces bueno, ya en un principio sé más o menos de cuánto va a ser mi vela, pero no la voy a poder cortar exacta. Entonces dejo un poco, que sobre, un poquito de sobrante, voy a colgar todas las velas, después voy a poner el láser y ahí voy a poder cortar y me van a quedar todas a la misma altura. Después viene la viga maestra, que en sí lo que hay distintas maneras de conformarla, pero se puede hacer alma con alma, como se ve acá, ¿sí? Después de la viga maestra, aparecen ya las montantes, que son también perfilerías de montante de 34, que van a ir acá cada 40. En el caso de la placa estándar y en el caso de la placa Exound, porque en sí el sistema termina yendo con placa estándar y Exound. Ya después vamos a ver otro tipo de sistema donde se puede separar un poquito más y es con otra placa que se llama Ciel. El tema de la aislación va a depender del proyecto, ¿sí? Por ahí es necesario que poner aislación porque tengo mucho ruido arriba o porque arriba tengo una sala de máquina o por el motivo que sea, pero no siempre es necesario. Placas de Exound van a ver que en la página que hay un montón, ¿sí? Hay un montón de modelos de distintos patrones, como se ven acá, ¿sí? Que pueden tener completa perforada o que puede tener, no sé, 8 sectores, etcétera. Si tienen algún proyecto que tenga un requerimiento alto acústico, es importante ver primero diferenciar qué es lo que se quiere, o sea, si lo que se necesita es aislar o lo que se necesita es confort acústico. En el caso de que yo necesito que se escuche claro y nítido lo que hablo en un espacio, necesito absorción acústica. Si lo que yo necesito es que cuando hablo no se escuche del otro lado, lo que necesito es aislación, ¿sí? Estas placas sirven para la absorción acústica, para el confort. Y se va a ver acá un coeficiente, ahí está, un coeficiente de reducción sonora, que en sí lo que marca es que, bueno, es un coeficiente que va de 0 a 1. Mientras yo más me acerco al 1, en sí más absorbe la placa, ¿sí? Sonido, ondas. Bueno, y después ya pasamos a Ciel. Ciel es un sistema también de junta tomada, pero ¿qué? ¿Cuál va a ser la diferencia? La placa es más liviana, ¿sí? La placa es más finita. Lo que a mí me va a permitir que al pesar menos sea más fácil de colocar, más rápida la colocación, también porque las montantes, a ver si tengo un gráfico acá, me gusta más. En sí,
cuando yo bajo mi vela rígida y después bajo mi vela mi maestra, lo que yo puedo hacer después acá, en el otro sentido, acá yo ponía montantes cada 40, puedo poner omegas cada 60, ¿sí? Entonces, cuando pongo omegas cada 60, ya también se me empieza a agilizar el tiempo de la obra, porque pongo menos montantes, porque la placa pesa menos, ¿sí? Entonces es más fácil de trabajar. Una aclaración muy importante con respecto a esta placa, para que la tengan en cuenta, más que nada las personas por ahí de proyecto, que es que al ser más fina, sí tienen que tener en cuenta que hay que hacer un trabajo un poco más artesanal en la colocación empotrada de luces, ¿sí? Por un tema de que las alas, a veces de las dicroicas, etcétera, o sea, de los apliques, eh, vienen para trabajar en 12,5, ¿sí? Entonces, simplemente es un trabajo un poco más artesanal porque, bueno, hay que darle algún tipo de altura al momento de la luminaria. Bueno, esto ya lo veníamos hablando. Vamos a hablar de requerimientos técnicos y normativos. Acá lo paso un poco más rápido porque en sí hablamos bastante del código de Cava, está bueno para tenerlo como referencia, pero entiendo que ustedes, si tienen algún requerimiento, por ahí terminan o en la municipalidad o en bomberos o no sé bien cómo lo manejan, pero sepan que también está el código de Cava para guiarse en el caso de que no sepan qué requerimiento tomar. Y acá aparece el control del ruido, que era lo que les comentaba antes, que tenía que ver con la absorción acústica o con el aislamiento, ¿sí? Era un poco esto que aparece acá. Nosotros tenemos unas oficinas en Buenos Aires y nos pasa bastante esta situación que se ve acá de ahí tenemos algunas salas donde todos los materiales son muy reflectantes, entonces empezamos como a autoescucharnos, ¿no? Hay una reverberancia muy grande. Entonces, ¿qué es lo que hay que empezar a hacer? Poner elementos de absorción, ¿sí? Lo mismo es, bueno, si yo necesito aislar, necesito algo que tenga altos decibeles, ¿sí? Alta aislación a decibeles. Temas acústicos, temas térmicos y de fuego. Esto es recontra importante. Yo acá, si estoy dejando 1 centímetro, ¿sí? Porque constructivamente lo tengo que dejar. Acá es un puente térmico, un puente acústico muy grande, ¿sí? Lo mismo que si yo no pongo lana acá. Entonces es muy importante que en estos puntos se selle, ¿sí? Lo mismo la banda acústica que aparece acá, ¿sí? Que ya estábamos viendo antes que va abajo de la solera. Y después esto también es súper importante, que los tabiques siempre lleguen a cielo raso, que siempre lleguen a losa, y me confundí, perdón, que siempre lleguen a losa, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? Si llegan a cielo raso, como se ve acá, me queda todo este espacio que si acá tengo, por ejemplo, no sé, una placa X-Sound que está agujereada, ¿sí? Que sirve para absorber. Acá esto termina siendo algo que pasa el sonido todo el tiempo. Imagínense el fuego, ¿sí? Pasa por acá. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer esto, que la pared llegue de losa a losa. Lo mismo sucede con el piso técnico, ¿sí? Si yo tengo acá abajo un piso técnico, bueno, este tabique tiene que llegar hasta la losa y después conformar los pisos técnicos, conformar los cielos rasos, etc. Y después otro tema más es el puente acústico que se da entre las cajas. Intentar, si se puede, no alinearlas, ¿sí? Con desfasarlas un poco. Acá podemos empezar a ir muy al detalle. Si yo las desfaso, buenísimo, voy a tener menor puente acústico. Acá tengo un problema de fuego, ¿sí? Porque yo agujería acá y agujería acá. Yo tendría que poder sellar todas las cajas, ¿sí? Eso últimamente, o en realidad, no lo solemos ver. Entonces, ¿qué hacemos con los estudios con los que capacitamos o con los que vamos a ver sus proyectos? Es pensar zonas de compartimentación,
¿sí? Es decir, bueno, todo este sector, yo voy a asegurarme de que funciona la resistencia al fuego que yo quiero, ¿sí? Y después, en todos los tabiques interiores a eso, esa sectorización, bueno, si hay una caja o dos cajas, bueno, intento desplazarlas, pero bueno, no las voy a sellar, etcétera, ¿sí? Se va como ajustando un poco a los requerimientos del proyecto. No es lo mismo eh, estos temas en un hospital que en una oficina o que en un edificio de 3 pisos, ¿no? Como que va teniendo siempre su gris. Con respecto a los requerimientos acústicos, nosotros nos basamos para asesorar con la norma IRAM, ¿sí? Que es la protección contra ruido en edificios, que en sí lo que hace es toma las distintas clasificaciones y dice, sugiere, ¿sí? Porque esto sí no es a cumplir, sino que sugiere una cantidad de decibeles que tiene que aislar, ¿sí? Entonces va tomando eh, distintos usos. En la situación más crítica que se ve en el código, en esta norma, es el salas ruidosas en instituciones educativas, ¿sí? Que dice que son 57 decibeles. Bueno, sepan que con un doble emplacado de extra resistente de 15, tenemos 58 decibeles de aislación, ¿sí? Entonces, está bueno ver que se cubre todo el espectro de las necesidades o de las sugerencias de las normas, ¿sí? Bien. Y bueno, con respecto al fuego, ya lo venía comentando antes, por cuando veo el gráfico me acuerdo, que es esto con respecto al fuego y la compartimentación, ¿sí? Que todos los tabiques siempre lleguen de techo a techo, ¿sí? Y que estén sellados. Bueno, esta es una presentación, no sé si cómo estoy con la hora, pero en sí vamos a frenar acá, ¿sí? No vamos a hacer un break como dice la diapo, va a ser un break, pero hasta el viernes que viene, que voy a empezar a dar sistemas exteriores, ¿sí? No sé si alguien tiene alguna duda, si quiere comentar algo, si les gustó lo que están viendo, si quieren encararlo de alguna manera en particular para la próxima sesión. Así también yo me voy como adelantando a la presencial, que vamos a tener el módulo ahí y que puede haber consultas. Mm. Voy a ir acá. Voy a dejar de grabar también.